Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La frase resonó con fuerza. Yo no los separé. Zeng y Nevin querían separarse por decisión propia. Con esas palabras, la madre de Zeng decidió aclarar un tema que durante mucho tiempo estuvo rodeado de rumores y comentarios malintencionados. La imagen de una madre influyendo en la vida de su hijo siempre estuvo presente en los titulares. Pero esta vez ella misma tomó la palabra para despejar cualquier duda. Su voz, firme y serena, buscaba poner fin a las especulaciones que circulaban desde hacía meses. Y con esta declaración, el relato tomó un giro inesperado que dejó a todos reflexionando. La madre de Zeng sabe que sus palabras pesan, sobre todo cuando se habla de decisiones tan delicadas como una separación. Durante mucho tiempo fue señalada como la persona que influyó en la ruptura, pero ahora asegura que no fue así. Explica que tanto Zeng como Nevin ya habían tomado su camino por separado antes de que ella dijera algo. No se trataba de un capricho familiar, sino de un desgaste que ellos mismos no pudieron evitar. Su rol, según afirma, fue únicamente el de acompañar. Y es ahí donde radica la fuerza de su mensaje. El tono de sus palabras no fue defensivo, sino aclaratorio. No buscaba generar polémica, sino todo lo contrario. Cerrar una herida que muchos seguían abriendo con comentarios. Ella sabe que cada familia tiene sus procesos, y que la suya no es la excepción. Pero lo que quiso dejar claro es que no hubo manipulación ni presión. Fue una decisión nacida del propio corazón de los protagonistas. Esa es la verdad que ella quiso poner sobre la mesa. Resulta inevitable pensar en el peso de los rumores en la vida de una familia pública. Cada gesto es observado, cada palabra es interpretada. Y en medio de ese escenario, la madre de Zeng se encontró en el centro de la tormenta. Sin embargo, su versión busca devolverle equilibrio a la historia. Ella insiste en que los verdaderos responsables de la separación fueron Zeng y Nevin, pero no porque alguien los empujara, sino porque ellos mismos decidieron dar ese paso. El relato que ofrece también muestra humanidad. No habla desde la distancia, habla desde la cercanía de una madre que lo vivió todo de primera mano. Reconoce que el proceso fue doloroso, pero también necesario. Y aunque su corazón de madre quisiera haber visto a su hijo feliz, sabe que no podía forzar una relación que ya estaba rota. Esa sinceridad es lo que hace tan potente su declaración. En este contexto, decir "yo no los separé" no es solo una frase, es un acto de dignidad. Es la forma en que una madre se defiende frente a las acusaciones que la señalaron sin pruebas. Porque lo cierto es que muchas veces es más fácil culpar a alguien externo que aceptar que dos personas simplemente dejaron de coincidir. Ella lo sabe, y por eso decidió hablar. El tema también pone de manifiesto el valor de la comunicación. Durante meses, los rumores hicieron su trabajo y alimentaron una imagen negativa de la madre de Zeng, pero ahora, con su explicación, demuestra que el silencio no siempre es la mejor estrategia. Hablar fue su manera de liberarse de esas cargas que le imponía la opinión pública. Y lo hizo con claridad, sin rodeos. Hay que destacar también la importancia de respetar las decisiones personales. Zeng y Nevin fueron quienes vivieron esa relación en primera persona. Nadie más podía decidir por ellos, ni siquiera la familia más cercana. Ese es el punto en el que la madre hace hincapié. No fue ella. No fue una imposición. Fue la propia voluntad de dos personas que ya no caminaban juntas. Las palabras de la madre también reflejan cierto dolor. No es sencillo ver cómo se desmorona la vida sentimental de un hijo, y menos aún ser culpada de ello. Sin embargo, la entereza con la que explica todo muestra que está en paz con la verdad. Sabe que no puede cambiar lo que ocurrió, pero sí puede aclarar lo que no hizo. Y eso la libera. Al escuchar su testimonio, muchos entendieron que la historia tenía más matices de lo que se pensaba. No todo es blanco o negro en cuestiones de pareja.
A veces las separaciones llegan sin necesidad de terceros, simplemente porque el amor se transforma o se apaga. Esa es la realidad que ella intenta que todos comprendan. Este relato también es un recordatorio de que los vínculos familiares no siempre coinciden con los románticos. Una madre puede desear lo mejor para su hijo, pero eso no significa que pueda evitar que una relación termine. Su papel, como ella misma dijo, fue estar presente y acompañar, nunca decidir. En un ambiente donde las apariencias pesan tanto, sus palabras se sienten como un alivio. Porque, por fin alguien dice lo que muchos necesitaban escuchar, que la separación fue una elección personal, no una imposición. Y en esa sinceridad se esconde la fuerza de su mensaje. La madre de Zeng también quiso dejar claro que respeta tanto a su hijo como a Nevin. No hubo favoritismos, no hubo rechazo, solo un acompañamiento desde el cariño y la comprensión. Esa postura muestra madurez y humanidad, y sobre todo, muestra que nunca intentó interponerse entre ellos. Cuando una relación termina, siempre se buscan culpables. En este caso, ella fue la señalada. Pero hoy demuestra que las apariencias pueden engañar. Su versión no solo libera su nombre, también devuelve la responsabilidad a quienes realmente tomaron la decisión. Y esa es la verdad que quiere que prevalezca. El eco de sus palabras seguirá resonando. No porque busque polémica, sino porque muestran otra perspectiva de la historia. Una perspectiva que muchos habían pasado por alto. Y es que, a veces, la verdad es más sencilla de lo que creemos. Lo más impactante de esta declaración es la serenidad con la que la pronunció. No había rencor, no había ira. Solo había la necesidad de ser escuchada. Y en ese gesto demostró una vez más que lo importante es la verdad, no las habladurías. La madre de Zeng quiso cerrar un capítulo que la tuvo bajo el ojo público demasiado tiempo. Su mensaje fue claro y contundente. Y aunque habrá quienes sigan dudando, lo cierto es que sus palabras dejan poco margen para malinterpretaciones. En su explicación, también hay un mensaje hacia quienes juzgan sin conocer. Una invitación a no dejarse llevar por rumores, sino escuchar a los verdaderos protagonistas. Porque en esta historia, la verdad estaba en boca de quienes lo vivieron, no de quienes lo comentaban desde fuera. Al poner fin a las especulaciones, la madre de Zeng también abre un camino hacia la reconciliación con la opinión pública. Ahora depende de cada quien creer en sus palabras, pero ella ya hizo su parte. Y lo hizo con valentía. La historia de Zeng y Nevin seguirá siendo recordada, pero tal vez ahora con una visión más realista. Ya no como una ruptura manipulada desde fuera, sino como una decisión personal. Y en eso radica la importancia de su testimonio. Las declaraciones de la madre también reflejan el amor incondicional hacia su hijo. No importa lo que digan, ella sabe lo que vivió y lo defiende. Ese amor es lo que la impulsó a hablar y lo que la sostiene en medio de las críticas. Hoy, su voz se alza como un recordatorio de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Puede tardar, puede ser difícil, pero al final se abre paso. Y esa verdad, según ella, es que no tuvo nada que ver en la separación. El relato termina con la misma fuerza con la que comenzó. Yo no los separé, no es solo una frase, es un grito de dignidad. Un intento por limpiar su nombre y dejar las cosas claras. Y con esa seguridad, su versión quedará marcada en la memoria de quienes la escucharon. En definitiva, esta es la historia de una madre que decidió hablar para liberarse. Que aclaró lo que muchos habían tergiversado. Y que, al final, mostró que el amor de madre también consiste en defenderse cuando la verdad está de su lado. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.